Así que buenas tardes, buenas noches a cada uno y cada una de ustedes. Comenzamos este ciclo de conversatorio. Vamos a abordar la reactivación educativa, la estrategia gubernamental en educación, para abordar las principales problemáticas que se generaron como efecto de la pandemia y pospandemia en lo socioeducativo. Vamos a dejar con ustedes en la primera parte al doctor Nivaldo Benavides, nuestro director del Instituto de Investigación y Desarrollo Educacional, quien dispondrá de 20 a 25 minutos para hacer su presentación. Continuaremos en la segunda parte con el profesor Marcelo Torres, quien usará 20 a 25 minutos destinados a presentar cuál es la experiencia de él como directivo a nivel del sistema escolar. Y después concluimos esta tercera parte con un espacio abierto de consultas, de preguntas, de conversación en realidad. Ese es un espacio abierto a ustedes, de total espacio de debate y de conversa. Así que, profesor Nivaldo, por favor, Gracias, adelante, gracias por Daniel. favor. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes a todos y a todas. Buenas Em, tardes. si me dejas compartir, ¿puedo compartir? Sí, puede compartir. Vale, déjame, por favor, para... ¿Se ve? ¿Sí? ¿Se ve bien? Sí, se ve. Sí, sí, Perfecto, se ve bien. listo, gracias. Bueno, ya los saludé. Gracias, Daniel, por la presentación. En términos generales, el Instituto de Investigación responsable de dos programas, ¿no es cierto?, de magíster uno es magíster en política y gestión educacional y el otro de magíster en educación basada en competencia, tiene permanentemente una preocupación del impacto que están teniendo algunas políticas a nivel nacional, regional y también local. Es por esto que hace un tiempo, desde marzo más o menos en adelante, implementamos, ¿no es cierto?, una encuesta online en la cual quisimos saber la opinión, la percepción propiamente tal de algunos docentes directivos respecto de la implementación de esta política, este plan de reactivación, ¿cierto?, educativa. Entonces, algunos datos para partir en esta conversación de esta tarde. En el año, bien digo, en el año 2023, en junio, ¿no es cierto?, o sea, hace un mes y tanto, con algunos datos, ¿no es cierto?, del Mineduc, nos podemos dar cuenta que la inasistencia, ¿no es cierto?, en nuestro país es grave. Eh, los establecimientos, ¿no es cierto?, que dependen de los servicios locales de educación pública, los datos dicen que 4 de cada 10 estudiantes no asistieron en ese mes, en el mes de junio. El resto de las dependencias, como tampoco es mejor, también sigue siendo, ¿no es cierto?, crítica este factor, ¿no es cierto?, asociado al tema de la inasistencia. Un 33% hay una inasistencia respecto de las escuelas municipales y un 27% en escuelas particulares subvencionadas. Si nosotros sumamos a este problema otros factores que están incidiendo por décadas, ¿no es cierto?, en nuestro país respecto de la educación, como por ejemplo el alarmante rezago escolar. Ahí hay datos que 7 de cada 10 alumnos, ¿no es cierto?, de quinto básico no entienden lo que leen, más de 250.000 escolares no se matricularon este año. Eh, Hace poco, ¿no es cierto?, tuvimos resultados CIMSE y nos pudimos dar cuenta de la abrupta baja en matemática y aumento, ¿no es cierto?, en las brechas entre hombres y mujeres en el primer CIMSE, en este caso, post pandemia. La verdad es que esto no es menor poder visualizar qué es lo que está sucediendo. Entonces, el relato del Ministerio de Educación y, de cierta manera, el relato que nos
colaboración de las comunidades educativas, del mundo político y la sociedad civil, íbamos a implementar o se iba a implementar, ¿no es cierto?, este plan de reactivación educativa en el año 2023, que de cierta manera buscaba, como lo plantea aquí en esta diapositiva, asegurar, ¿no es cierto?, el sentido de urgencia. Por un lado, en tres elementos principales que tenía que ver, ¿no es cierto?, con la asistencia a las clases, es decir, un eje asociado a la revinculación y la asistencia. El otro, ¿no es cierto?, otro eje que está asociado a aprender lo que deben aprender, es decir, la reactivación propiamente tal de los aprendizajes. Y por otro, ¿no es cierto?, lo asociado a los ambientes, al mejoramiento de los ambientes de sana convivencia. Entonces, la pregunta que nosotros nos hicimos en su minuto, a sabiendas que esto ya era una política que había partido, ¿qué era la reactivación propiamente tal? ¿Cómo se podía entender esto? ¿Ya? Hay una definición que está desde el mismo ministerio, ¿no es cierto?, que es la activación o recuperación de conocimiento, habilidades o destrezas que se perdieron en pandemia, y para qué decirlo, ¿no es cierto?, hay muchas habilidades y muchas destrezas que ya estaban, ¿no es cierto?, perdidas hasta antes de la pandemia. Por lo tanto, nadie puede asegurar, ¿no es cierto?, que con la pandemia estas habilidades y destrezas, ¿no es cierto?, se perdieron, ¿no es cierto?, con mayor funcionalidad. Esto ya venía a propósito de lo que les comenté anteriormente. Entonces, y solo para recordar un poco respecto del eje, de este eje de la reactivación educativa como un plan, como una política, el ministerio tiene tres grandes focos. Primero, como les planteé hace un momento, está asociado primero al tema de la convivencia y la salud mental. Esto implica que los establecimientos escolares, ¿no es cierto?, tienen que ser espacios, ¿no es cierto?, de protección, de que los estudiantes, ¿no es cierto?, se sientan conformes, cálidos, que haya un buen ambiente, que haya una disminución, ¿no es cierto?, en los índices de violencia escolar. ¿Okay? El segundo gran eje está asociado al fortalecimiento de los aprendizajes, y esto tiene que ver claramente con el fortalecimiento del trabajo del profesor, de la acción, en este caso pedagógica, y que tiene que ver claramente a partir, ¿no es cierto?, de esta acción pedagógica propiamente tal, que impacte en el tema de la recuperación, ¿no es cierto?, de los aprendizajes. Y por último está el eje de asistencia, ¿no es cierto?, y revinculación, que tiene que ver claramente con garantizar, por un lado, ¿no es cierto?, que los estudiantes asistan a las escuelas, y por otro lado, los que estaban afuera del sistema que vuelvan. ¿Ok? Bueno, algunos ejes importantes, no me quiero demorar en esto porque seguramente ustedes han trabajado con la mayoría de los ejes, o al menos los conocen. Cada uno, ¿no es cierto?, y como normalmente se desarrolla una política, se operacionaliza a través de programas y proyectos, y es así como el primer eje, que está asociado a la convivencia y salud mental. Estos son, ¿no es cierto?, los programas que están dispuestos para poder fomentar o potenciar, ¿no es cierto?, este eje, que tiene que ver con el programa, ¿no es cierto?, de convivencia, el maletín socioemocional, ampliación del programa de habilidades para la vida, estrategia de salud mental. Todos estos son programas que en este caso están asociados a poder operacionalizar este eje de convivencia y salud mental. Por otro lado está el tema del fortalecimiento de los aprendizajes, principalmente de las matemáticas, a la transformación digital, entre otros. ¿Ok? Y por último está en el tercer eje, que tiene que ver con la asistencia y revinculación. Había un programa que está, ¿no es cierto?, y que está asociado directamente al tema de potenciar estos equipos territoriales, con la idea, ¿no es cierto?, de poder mejorar la revinculación de los estudiantes, en este caso que estaban fuera del sistema, traerlos nuevamente al sistema. La pregunta que nosotros hicimos, bueno, ¿y qué estrategia hemos desarrollado para reactivar, en este caso, los aprendizajes? Es aquí donde nos planteamos nosotros un estudio en el instituto, un estudio exploratorio cualitativo aplicado a una muestra de
141 docentes directivos de diferentes regiones del país, que laboran en escuelas con subsidio público. Sabemos esta nueva protocolo, esta nueva formación cuando hablamos de subsidio público. Y con una experiencia a lo menos de 10 años. O sea, estábamos diciendo que hay profesores que en algún minuto ocuparon cargos directivos o sencillamente están ocupando cargos directivos, no asociados al cargo directivo, ¿no es cierto?, a un director, a un jefe de UTP o a un inspector general solamente, sino también los consideramos a algunos, ¿no es cierto?, como por ejemplo jefes de departamento, entre otros elementos. El instrumento fue una entrevista semiestructurada y aquí hay una pequeña distribución, ¿no es cierto?, mayoritariamente, si ustedes se dan cuenta, en cuanto a género, mayoritariamente, ¿no es cierto?, fue género, en este caso, femenino, y con un 61% y un 36 punto y tanto masculino. Y principalmente las regiones donde nos contestaron este instrumento está en Valparaíso, en Maule. Ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, los porcentajes, Valparaíso, Maule y, ¿no es cierto?, región metropolitana, en términos. Este es un preanálisis de lo que nosotros estamos partiendo con esto. Esta es nuestra primera presentación. Hay muchos más datos que nosotros tenemos, pero no lo hemos todavía clasificado. Así que solamente es como para mostrar en una primera parte para poder conversar respecto de los resultados. Es así como seleccionamos algunas preguntas que queremos conversar quizás más adelante y que también Marcelo nos dé su opinión y que también, ¿no es cierto?, él seguramente tiene más datos asociados a lo práctico. Cuando nosotros nos hicimos una pregunta, ¿qué conoce usted sobre el plan de reactivación educativa? Si ustedes se dan cuenta, la primera recurrencia estaba asociada a una cuestión, ¿no es cierto?, como general, ¿ya? O sea, sin tener tanta idea en las personas entrevistadas, principalmente lo nombraban, ¿no es cierto?, como una propuesta para recuperar brechas de la pandemia. El programa, ¿no es cierto?, fue lanzado por el Mineduc post pandemia en el año 2023. Le sigue en recurrencia un plan conocido. Cuando ponemos nosotros ahí 3, esto está principalmente asociado a que las personas entrevistadas nos hablan claramente de los 3 ejes, ¿ok? O sea, tenían conocimiento sobre los 3 ejes que ya los acabamos de decir: fortalecimiento, aprendizaje y convivencia, y salud mental, convivencia y salud mental, y asistencia y revinculación, ¿ya? Y otro grupo menor también, ¿no es cierto?, habla de que es un plan, ¿no es cierto?, conocido, pero solamente, principalmente lo asociaron a la revinculación de estudiantes luego de la pandemia, ¿ya? O sea, eso, ¿no es cierto?, es importante de entender que mayoritariamente lo hablan, ¿no es cierto?, los sujetos entrevistados como y le siguen otro grupo con conocimiento al menos de los 3 ejes. Frente a la pregunta, ¿qué estrategias, aquí ya metiéndonos en cada uno de los ejes, qué estrategias utiliza usted para mejorar la convivencia, ¿no es cierto?, y la salud mental de sus estudiantes? Principalmente la categoría está asociada al autocuidado, es decir, autocuidado asociado, ¿no es cierto?, a que los propios estudiantes, los mismos recreos, por un lado, y por otro, ¿no es cierto?, se trabaja principalmente con materiales conducentes a potenciar, ¿no es cierto?, valores y estimular el autoconocimiento de los mismos estudiantes. Por otro lado, frente a esta misma estrategia, los docentes directivos dicen no, que la estrategia que usan ellos está asociada a la intervención directa de los equipos. Es por eso que se nombra la categoría como equipos disponibles para poder generar planes estratégicos para atender en general los requerimientos de los estudiantes. Y por último está en espacios lúdicos, la mayoría, ¿no es cierto?, de los sujetos asociaban, ¿no es cierto?, a incorporar estrategias como plenarios, como juegos, como cuentos. Entonces, frente a la estrategia, cómo ellos, los docentes directivos, plantean de cómo mejorar la convivencia,
principalmente está asociado, como les planteé anteriormente, a actividades, ¿no es cierto?, de autocuidado, los mismos recreos, y también, ¿no es cierto?, en menor recurrencia a un diálogo personal, ¿no es cierto?, con las comunidades, con talleres, en fin. ¿Ok? Frente a la pregunta, ¿qué estrategias utilizan para fortalecer el aprendizaje de sus estudiantes? Mayoritariamente hablan de un reforzamiento educativo, es decir, esa categoría envuelve a opiniones como talleres de reforzamiento del lenguaje y matemática, planes remediales en resultados de evaluaciones. Le sigue la segunda categoría, que tiene que ver con diversificación de estrategias de aprendizaje. Principalmente esta estrategia está asociada a las metodologías activo-colaborativas, y alguna diversidad de estrategias y actividades para articular un poco las asignaturas y los cursos. Y por último está el énfasis en la priorización. O sea, las estrategias para fortalecer el aprendizaje lo centran un grupo que le sigue de 12 recurrencias, principalmente a centrar las planificaciones de ellos en las actividades, los objetivos prioritarios de cada asignatura y cada nivel. A partir de la experiencia, ¿qué dificultades detectan ellos en la política de reactivación educativa? Principalmente está asociado a la falta de coordinación y de contextualización. Hay respuestas como las que nosotros seleccionamos, que tienen que ver, como por ejemplo, nos plantean los tiempos del ministerio son lentos, lo que produce falta de oportunidades. Es más, desagregan un poco más esta respuesta, dicen: no hemos podido acceder a los tutores para los procesos de lectura y escritura. Recién se postuló a fines de mayo para acceder al recurso personal. Por otro lado, otra respuesta que también fue seleccionada, hay escaso apoyo desde el Ministerio de Educación. A veces las políticas son muy centralizadas y no se ven las particulares de las escuelas, en fin. Y también otra dificultad que este grupo de directivos docentes es apoyo a los recursos, y que tiene que ver claramente con respuestas como, por ejemplo, dice: la política en sus tres ejes está bien planteada, sin embargo, no cuenta con los recursos adicionales para su implementación. Aquí nosotros de alguna manera lo hemos dicho, que a veces, en muchos casos, se ve muy bien una política a nivel teórico, pero a nivel práctico, ¿no es cierto?, empieza a sufrir estas problemáticas que estamos considerando en este caso nosotros. Teniendo presente la pregunta anterior, las dificultades, ¿cómo mejoraría esta política? Bueno, se repiten en partes, tiene que ver un poco con el apoyo. Los docentes directivos necesitan más apoyo, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con los temas asociados a el tema, ¿no es cierto?, de los apoyos basales, tiene que ver, perdón, con el aporte basal en educación, y también trabajar directo, ¿no es cierto?, con la familia. Por otro lado, hablan de una burocracia, ajuste de los instrumentos estratégicos de la realidad, que tiene que ver con el mejorar las plataformas de alertas tempranas, que también están dispuestos ahí para poder mejorar el tema, sobre todo el tema de la asistencia. Y por último está también, ¿no es cierto?, el tema de la vinculación, ¿no es cierto?, con la familia. ¿Okay? Lo plantea, ¿no es cierto?, una respuesta seleccionada que tiene que ver con invitar a los padres a estar más presentes en este proceso, y promover y casi comprometer a que los padres no retiren a los estudiantes sin causa, en este caso, justificada. Esa es una respuesta que nosotros pudimos seleccionar. Y por último, en el cuestionario también, ¿no es cierto?, nosotros preguntamos qué acciones complementarias creen que podrían, ¿no es cierto?, generar, pero por parte del sostenedor, asumiendo que estos directivos, ¿no es cierto?, docentes, obviamente no son sostenedores, pero o son municipalizados o pertenecen, ¿no es cierto?, a una escuela particular subvencionada. Dentro de las acciones que ellos sugieren, tiene que haber, ¿no es cierto?, con un apoyo socioemocional, y esto para generar, ¿no es cierto?, en este caso, quizás programas asociados a tratar de reencantar a los estudiantes y las familias,
con las actividades escolares, apoyos a los docentes, articulación en este caso con otros actores, llamamos actores, ¿no es cierto?, a quienes están obviamente presentes y que generan, ¿no es cierto?, un espacio alrededor de la escuela, como las redes de apoyo directo, como las que estamos nombrando acá, oficinas, servicio de mejor niñez, en fin. En resumen, nosotros sentimos que dentro de los obstaculizadores de esta política podemos plantear a lo menos 4 líneas que es posible trabajar, que tiene que ver primero con esta falta de coordinación, con agentes clave, llámese, ¿no es cierto?, sostenedores, los equipos del Mineduc y también, ¿no es cierto?, las redes que están influyendo en el mejoramiento de esta política, en sus 3 ejes. Por otro lado, tiene que ver la contextualización propiamente tal de la política. Aparece acá, ¿no es cierto?, una queja de que a veces no hay contextualización propiamente tal. Se asocia, ¿no es cierto?, a que se genera una política, pero no se ve el contexto en donde se va a aplicar o donde se va a implementar. Por otro lado, está el tema de los recursos para su implementación y por último hay un desconocimiento que también es un obstaculizador importante, el desconocimiento de esta política, que al final genera desconfianza, temor profesional y quizás también un poco de resistencia al cambio que realmente nosotros creemos que es importante. Sentimos también que dentro de los facilitadores de esta política está el tema de la articulación y un trabajo más cooperativo. Esto es clave, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos activar, ¿no es cierto?, los aprendizajes. Se necesita un trabajo de colaboración en esta trilogía entre apoderados o familia, docentes, equipos directivos, capacitar al profesor en los temas, sobre todo en los manejos de conflictos, en los temas también, ¿no es cierto?, de manejar a veces mejor políticas como el tema de la violencia escolar, políticas asociadas a la evaluación, incluso políticas asociadas a la inclusión. También, ¿no es cierto?, el cómo poder atender a estudiantes que no necesariamente forman parte de este grupo homogéneo que estábamos acostumbrados. Y también, ¿no es cierto?, creo que los recursos también es importante. Una de las grandes problemáticas que tuvo esta política al principio, que se destacó, sobre todo en el eje de revinculación, es que de cierta manera no estaba financiada. Y eso quizás lo podemos comentar un rato más también con Marcelo. Bueno, algunas preguntas que quizás para la reflexión siguiente y que tiene que ver con algunas que nos planteamos, qué factores no mencionados quizás consideran en esta conversación importante de evaluar al momento de implementar esta u otra política. Otra pregunta para la reflexión desde la experiencia que ustedes tienen sobre esta política, para bien o para mal, ¿no es cierto? ¿Qué factores están influyendo en su implementación? O sea, de lo que nosotros conversamos acá, ¿qué cuestiones nuevas ustedes también consideran que quizás, ¿no es cierto?, este estudio no mostró y que es importante quizás señalar y comentar? Y por último, hay partes del análisis con que no estás de acuerdo, principalmente con lo que nosotros acabamos de plantear. ¿Cuáles serían y por qué? ¿Ok? Bueno, Daniel, eso es nuestra presentación, así que muchas gracias y damos el espacio, parece, al colega Marcelo. Sí, vamos a presentar al profesor Marcelo. Agradecemos la presentación de la síntesis de este estudio, de este cuestionario que se ha aplicado por parte del IDA directivos docentes. Vamos a presentar al profesor Marcelo Torres Tapia. Él es de formación inicial profesor de Historia y Geografía de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Él es magíster en Gerencia y Gestión Pública de la Universidad de Talca, es magíster en Educación también de la Universidad Católica del Maule,
tiene diplomado de especialización para la gerencia social y directiva, entre otros diplomados asociados a la gestión. Él ha sido directivo de alta dirección pública y hoy día ejerce en el concurso que él hace muy poco tiempo ganó por parte de Directores para Chile como director del Liceo Antonio Varas de la comuna de Cauquenes. Dejamos con usted entonces al profesor Marcelo Torres Tapia. Adelante, profesor. Muchas gracias, Daniel. Bueno, saludos a todos y a todas. Gracias al profesor Nivaldo por la invitación a reflexionar en torno a esta política pública que en definitiva tiene cosas muy positivas, pero también tiene cosas que a veces dejan más bien de agraz, ¿no? No sé si es posible, Daniel, que yo pueda compartir también un poco para Profesor. mirar qué es lo que desde el Liceo Antonio Varas hemos tratado, y digo con bastante humildad, de hacer el mejor esfuerzo para poder avanzar en esta política pública. ¿Ah? Si se ve, tú me indicas, Daniel, por favor. Sí, se ve perfecto. Ya, perfecto, ok. Bueno, un poco de contexto, en términos contextuales, digamos, el Liceo Antonio Vara es uno de los es el quinto liceo, mm, perdón, más antiguo de la historia de Chile, digamos. Fue fundado en agosto del año 1837. Circunstancialmente hoy día está en un proceso de transición, y digo transición porque a partir del 1 de enero del año 2023 pasamos a depender del servicio local Maule Costa. Es el liceo del servicio local Maule Costa, que agrupa las 5 comunas de 3 comunas de la provincia de Cauquenes y más Constitución y Empedrado. Es el liceo que tiene la mayor matrícula concentrada. Ahí viene un desglose más o menos de nuestra actual matrícula actualizada al día de hoy. Y es un liceo emblemático, si es que uno lo quiere ver desde la perspectiva de su trayectoria histórica, ¿no? Ahora, centrándonos en el marco de los tres ejes que estaban dados por la presentación del profesor Nivaldo, eh, yo quiero referirme particularmente de qué manera hemos tratado de hacer parte de aquellos ejes, ¿ah? Porque en definitiva, ciertamente con las limitancias que muchas veces se van desarrollando durante el ejercicio de la gestión en el año, ya lo señalaba Daniel, me tocó asumir en este establecimiento educacional recién en el mes de marzo. Entonces, uno tiene que subirse a una velocidad determinada respecto de los procesos que se han ido desarrollando y articulando desde el año anterior y también desde este año. Entonces, dicho lo anterior, y nosotros, desde el punto de vista operacional, en una decisión colectiva reflexionada con los docentes en particular y en específico con el equipo directivo, consideramos poder abordar dos primeros ejes. El primer eje que nosotros abordamos con un plan específico elaborado conscientemente por un colectivo de docentes, profesoras y profesores, está centrado en el fortalecimiento del aprendizaje. Para ello, nosotros recogimos dos instrumentos. El primero fueron los resultados del del diagnóstico integral que nos ofreció la Agencia de la Calidad de la Educación, y en ello eso fue un primer instrumento que recogimos a propósito de mirar dónde podemos poner los énfasis en materia de recuperación de aprendizaje. Y el segundo instrumento fue el diagnóstico que aplicaron las profesoras del primer ciclo básico. Entonces, cruzamos la información y observamos que el diagnóstico integral, no, si bien es cierto, entrega cifras claves precisas, no nos satisfacía desde el punto de vista de constatar efectivamente lo que nosotros evidenciamos en el aula, en la sala de clase, que teníamos un rezago estructural en materia de lectoescritura. No así tanto en matemáticas, sin perjuicio que en el cuarto básico
sí había una situación, en uno de los cuartos básicos, una situación de alta complejidad, pero bajo esas características y tomando en cuenta el diagnóstico que las profesoras del primer ciclo básico implementaron en el establecimiento educacional, decidimos tomar el camino de fortalecer el ámbito específicamente de recuperación de la lectoescritura en el área del lenguaje. ¿Ah? Entonces, bajo esas características, nos centramos en distinguir qué es lo que queríamos hacer, cómo lo íbamos a hacer. Entonces, como objetivo de la reactivación de la lectura, bueno, por supuesto, es y sigue siendo la implementación de estrategias de lectoescritura para la recuperación de segundo, tercero y cuartos básicos del liceo. Y este plan de recuperación o reactivación tenía un foco en la lectura y en la escritura. Para eso, afortunadamente, y digo afortunadamente porque si bien es cierto hay un análisis crítico por parte nuestra respecto de los recursos, en el caso nuestro del liceo, que como es un liceo que tiene una alta concentración de matrícula, tiene recursos, en pocas palabras, podemos acceder a la posibilidad de que a través del DAEM se nos contratara una profesional licenciada en letras, lingüística y literatura hispánica, especialista en comprensión lectora. Además, entre otras cosas, cuenta cuentos, tiene formación en educación positiva y también tiene formación en aprendizaje en la naturaleza. A ella, en particular, junto con las profesoras del primer ciclo, se le encargó hacer el diagnóstico respecto del levantamiento de información que las profesoras del primer ciclo básico, en particular de segundo, tercero y cuarto, pudieron detectar respecto del déficit y con el objeto, evidentemente, de poder priorizar y focalizar. Y eso nos llevó a 27 alumnos del primer ciclo básico, de segundo, tercero y cuarto, para poder reforzar y fomentar la lectura. Estos 27 alumnos significan el 10% de la matrícula del primer ciclo básico de enseñanza, digamos. Por lo tanto, si uno lo ve en la dimensión del establecimiento, claro, ciertamente uno pudiera tentarse en pensar que son pocos niños, pero si lo centramos en el primer ciclo básico, el 10% no dejan de ser pocos niños, son bastantes. Entonces, eh, el plan, en este caso de reactivación, contempló sigue contemplando, por supuesto, acciones focalizadas en el CRA y en especial a partir de los diagnósticos que las colegas del primer ciclo implementaron donde los niños se encuentran con rezago y muy descendidos en el desarrollo de la lectoescritura. Esto, por supuesto, es un plan articulado ¿ah? Y con un nivel de trabajo colaborativo entre las docentes del aula común, si lo queremos ver desde esa perspectiva, las educadoras diferenciales del PIE y además esta profesora profesional contratada para efectos del monitoreo y la implementación de algunos focos específicos respecto de aquello. Entonces, la finalidad, por supuesto, es acercar a los estudiantes en un ambiente más bien lúdico, amoroso, que les sea significativo poder desarrollar acciones de lectoescritura para, por supuesto, recuperar este rezago que nosotros tenemos todavía, por supuesto, contemplado en el ámbito de la lectoescritura. ¿Ah? Eh, Ahora, no obstante eso, tenemos dificultades respecto de la implementación. Uno no tiene que reconocer que, si bien es cierto, entendemos que es un paso significativo poder tener el plan, contar con una profesional, contar con la disponibilidad del conjunto colectivo de las profesoras, tanto del aula, las profesoras especialistas como también del PIE, pero no obstante nos encontramos con situaciones vinculadas a la falta de espacios adecuados para la implementación del plan. De repente, la profesional contratada para efectos, por ejemplo, de acciones vinculadas a sacar al niño para evaluar o aplicar algún instrumento de velocidad lectora, entre otras cosas, no necesariamente contamos con todos los espacios adecuados para la implementación. Asimismo, también tenemos que mejorar y hay una mirada crítica respecto de los materiales y los recursos pedagógicos, desde el punto de vista de que estos puedan avanzar hacia el desarrollo de competencias lectoras, digamos. Hay algunos que no son los más adecuados y ahí las dificultades se dan más bien por la adquisición de estos recursos
que permitan evidentemente generar una mejor comprensión por parte de los niños. Y por supuesto, ahí hemos avanzado, no obstante, también tenemos la dificultad de la coordinación con el trabajo y el equipo multidisciplinario, entendiendo ellos también la dupla psicosocial. Y aquí me paso a al otro eje que como establecimiento hemos avanzado, porque el tercer eje está en pañales y está recién partiendo, sin perjuicio de que como liceo, con las duplas psicosociales sí lo hemos instalado. Algunas acciones en imágenes que se han dado desde el punto de vista del plan de fomento de la lectoescritura, y que ahí nuestra profesional un poco me colaboró en poder levantar imágenes respecto del trabajo. Conversación, encuentro y lectura en torno a tópicos literarios con los niños, y esto centrado en el CRAS, en el centro, en la biblioteca. ¿Ah? La biblioteca como espacio dinámico de creación, explorar aprendizajes profundos, ¿ah? Donde se trabaja, y se trabaja también en el aula con los profesores. Revinculación con el espacio de trabajo y los libros y los instrumentos o los recursos que tiene también el niño a disposición. ¿Ah? Observación, vínculo, curiosidad son algunos de los tópicos que nosotros, desde el punto de vista de los objetivos, nos propusimos a propósito de que los niños tuvieran mayor acercamiento desde el punto de vista de los intereses de ellos también, ¿no? Juego y actividades lúdicas al aire libre, ahí se ve una actividad que estás desarrollando con algún grupo de niños en el patio del establecimiento educacional en materia de recuperación de la lectoescritura. Ahí hay otras. Ejercicios de lectura, escritura y fortalecimiento de aprendizaje también es una práctica que focalizado. Recuerdo a ustedes que esta es una focalización solo en el caso de 27 niños. La pregunta que surge aquí, ¿qué pasa con el resto de los demás niños? Los demás niños tienen un trabajo articulado también en conjunto con el trabajo colaborativo de las profesoras, pero en el aula. Estos son los niños más rezagados que el diagnóstico interno del establecimiento educacional logró constatar, digamos. Estos niños tenían un rezago muy profundo desde el punto de vista de su proceso de aprendizaje. Construcción de fichas y pasaportes literarios, toda vez que, como les señalaba, la profesional contratada tiene estas habilidades de innovadora desde el punto de vista de generar el atractivo hacia la lectura, digamos. Y el segundo eje que nosotros consideramos también y que se ha desarrollado también de mejor forma, junto con el anterior, entendiendo que en el anterior nos concentramos en ese ámbito, no nos fuimos por todas las orientaciones planteadas por el Ministerio de Educación en el plan como política pública, digamos. A partir de la unidad de convivencia escolar, que tiene un equipo de funcionarios profesionales, tenemos un coordinador docente, dos docentes de apoyo, uno para la enseñanza básica, otro para la enseñanza media, que su función está vinculado particularmente a los temas de convivencia escolar, específicamente. Y dos duplas psicosociales, contamos afortunadamente en este caso con dos psicólogos y dos trabajadores sociales que se han centrado en un conjunto de acciones a propósito del eje de convivencia y salud mental. ¿Cuáles son las acciones ejecutadas por la unidad o el Departamento de Convivencia Escolar en este ámbito? Bueno, lo primero, se tomó la decisión que en la asignatura de orientación para los estudiantes en su totalidad, el 50% está destinado a temáticas y talleres entregados por la dupla psicosocial o por los dos docentes del equipo psicosocial de convivencia para que sean trabajadas por los profesores con sus estudiantes. Es decir, de la totalidad de las horas que estamos ejecutando en la asignatura de orientación, el 50% de ella está destinada a convivencia escolar y ámbitos de psico o socioemocionales. ¿Ah? Talleres motivacionales para los docentes del establecimiento, se han estructurado un plan que nos permite a partir de los GPT o también en algunos espacios de los consejos poder trabajar algunos ámbitos motivacionales para los profesores y las profesoras. También sin dejar de lado a los asistentes de la educación. Hay un dato ahí que se me fue a anotarlo.
la dotación total del establecimiento educacional, independientemente de los establecimientos, es de un universo, perdón, de 200 funcionarios, 93 profesores, docentes y ciento y algo, 104, 108 asistentes de la educación. Entonces, igual se contemplan en el ámbito de las acciones de autocuidado o de trabajo en el ámbito socioemocional a los docentes y a los asistentes de la educación. Talleres de autoconocimiento para estudiantes de acuerdo al nivel. Por supuesto, se conmemoró la Semana de la Convivencia Escolar como hito tradicional que estaba en el calendario escolar, la celebración del Día del Alumno, del Día del Niño, todo eso dentro del marco del plan propiamente tal, que se recoge desde el punto de vista de las orientaciones. También tenemos el desarrollo de la jornada de reflexión sobre salud mental, y ahí nos acogimos, por supuesto, como me atrevería a decir, gran parte de los establecimientos en Chile a lo que estableció el mismo Ministerio de Educación respecto de las jornadas. Ahí tuvimos una jornada muy interesante desde el punto de vista de el trabajo lúdico en particular, guiado inclusive por miembros del equipo directivo, y que fue un trabajo muy enriquecedor desde el punto de vista de generar espacios que permitan compartir entre todos los funcionarios, por supuesto, lugares comunes. Y digo compartir lugares comunes desde el punto de vista de partir con un desayuno, con una sopaipilla, si ustedes me lo permiten, tal vez desde el punto de vista de ciertas tradiciones, sobre todo en pleno invierno, digamos. Ya señalaba anteriormente el 50% de las horas de orientación, me lo voy a saltar. También el establecimiento está, a propósito de la circunstancia de la pandemia, está tratando de recuperar, y así ha sido la orientación que yo en lo particular he instalado en el establecimiento educacional, instalar tradiciones del establecimiento educacional que eran de sana convivencia y de buen trato, y generaba un buen ambiente en el trabajo colaborativo. Entre ellas, se conmemora y celebra el Día de San Antonio. Les recuerdo que el nombre lleva el liceo lleva por nombre Antonio. Entonces, se hace y lo digo abiertamente, de manera muy lúdica, se hace una especie de muerte de chancho, donde todos los funcionarios colaboran y contribuyen en función del objetivo, que es compartir un espacio distinto del quehacer diario de naturaleza laboral, ¿no es cierto? Y por otro lado, finalmente, en el ámbito de la salud y del contexto socioemocional, está el trabajo ya más acotado que realizan las dos duplas psicosociales del primer ciclo y del segundo ciclo de enseñanza media, perdón, y que abordan el trabajo directo con situaciones más bien de salud mental propiamente tal con nuestros estudiantes. Ahí lo aborda los psicólogos en una primera instancia, luego el trabajador social realiza una convocatoria a los apoderados para efectos de generar la información al apoderado respecto de la situación de emocionalidad que está experimentando su hijo. Tenemos un caso emblemático de una situación muy desafortunada que ocurrió hace no más de un mes y medio, digamos, y ahí pusimos toda la disposición de nuestros equipos de dupla psicosocial de enseñanza media para atender una realidad específica de un estudiante cuya madre falleció, digamos. Entonces, ahí hay un trabajo muy específico y que evidentemente ha dado afortunadamente resultados desde el punto de vista de la contención. Y por último, y digo por último, pero que no ha sido abandonado, porque este eje de revinculación educativa, si bien es cierto, lo ha desarrollado de manera paulatina la dupla psicosocial, pero hoy día, hace un mes aproximadamente, desde el DAEM se logró la incorporación de 3 profesionales, trabajadoras sociales, que van a abordar específicamente la situación de potencial condición de deserción en algunos casos, toda vez que nuestras tasas de inasistencia afortunadamente no son tan bajas, pero tenemos estudiantes que
están por debajo del 40% de asistencia durante lo que lleva del año y que efectivamente esta triada de trabajadoras sociales junto con la focalización que desde la unidad de convivencia escolar ya se desarrolló, van a poder abordar el trabajo específico de visitas y identificando, localizando y tratando de reconectarlas con el sistema educativo, en particular con un trabajo más especializado con los padres y apoderados. Ahí nosotros observamos que hay un núcleo duro respecto de, comillas, ocupo el concepto de resistencia de enviar a sus hijos al establecimiento educacional por razones que en definitiva van acompañadas de condiciones de alto nivel de vulnerabilidad. Entonces, y ese trabajo ya empezó hace 2 semanas específicamente, las profesionales fueron contratadas hace un mes aproximadamente, estamos en la etapa de focalización y obviamente está relacionado con brindar acompañamiento y apoyo a aquellos estudiantes que han presentado una baja asistencia en lo que lleva el año. Y eso ciertamente es lo que nos preocupa desde el punto de vista de revincularlo. ¿Qué es lo que se va a hacer con esta estrategia de revinculación, que es la que está más atrasada, pero creemos que con esta incorporación de las profesionales vamos, porque en definitiva, y digo incorporación porque las duplas psicosociales que tenemos no dan abasto respecto de el trabajo en materia socioemocional con los estudiantes en el establecimiento educacional. Entonces, los trabajadores sociales han hecho el esfuerzo de visitar los hogares, pero no ha sido suficiente. Entonces, aquí viene un poco a fortalecer o a entregarle mayor musculatura al trabajo que estamos desarrollando con la incorporación de estas tres profesionales. Tres profesionales que no son de exclusividad para el establecimiento educacional, son para todo el sistema comunal, pero el foco está centrado en particular en nuestro establecimiento porque el que tiene mayor concentración de estudiantes que tienen baja asistencia. Entonces, bueno, entre otras cosas, ¿qué se va a hacer? Estrategia iniciada por las duplas psicosociales, que es lo que yo les comentaba, y una atención focalizada por parte de estas tres profesionales que fueron contratadas por el DAEN a través de intervenciones personalizadas, monitoreo y evaluación, entre otros ámbitos desde el punto de vista de generar espacios que permitan establecer un mayor vínculo e interés por la comunidad educativa por parte de los estudiantes que están en una condición de alto nivel de riesgo de deserción. Ese es el escenario que yo, Daniel, profesor Nivaldo, puedo comentarle respecto de lo que me pareció más relevante poder señalar a propósito del plan de reactivación educativa que el Ministerio nos entregó y que en definitiva lo que nosotros hicimos a modo de conclusión fue focalizar qué ámbito de cada uno de los ejes teníamos mejores condiciones para poder abordar y no, evidentemente, tratar de abarcar todo, porque en definitiva los tiempos, el capital humano tiene que dedicarse a lo que evidentemente realiza y que muchas veces, claro, la crítica a propósito de las observaciones de la encuesta aplicada o el estudio aplicado ciertamente los recursos son una limitante muchas veces para poder avanzar de mejor forma en la totalidad del plan. Muchas gracias, profesor Marcelo. El profesor Marcelo, se me olvidó mencionar, él ha sido jefe de AEM, él ha sido director de establecimientos públicos y privados, ha desarrollado labores de director regional, en este caso de eh, la Superintendencia de Educación. Es un profesor con vasto conocimiento del sector educativo de esta región y de las regiones de la zona centro-sur de Chile. Él ha hecho un resumen sucinto respecto a la propuesta de mejoramiento institucional, de la propuesta de mejoramiento socioeducativo en los focos de interés del establecimiento y agradecemos su presentación. Hay tres preguntas que quedaron ahí de reflexión. Hemos escuchado al profesor Marcelo en la propuesta que ha hecho el Liceo Antonio Varas para su comunidad educativa con los recursos
de que disponen y con las articulaciones con el sostenedor. Queda el espacio abierto para ustedes, para hacer los comentarios que estimen pertinentes. Ahí los profesores Marcelo y el profesor Nivaldo están disponibles para poder dialogar con ustedes. Pueden levantar la mano o partir conversando. Felipe levantó la mano. Sí. Buenas Dale. tardes. Gracias Hola. por la presentación al profesor Nivaldo, profesor Marcelo. Bueno, hartas cosas que fui notando, pero me quiero quedar con uno de los últimos elementos que habló el profesor Marcelo, ¿no es cierto?, respecto de que una de las tareas que siempre uno se tiene que dar en la gestión es trabajar con los recursos que uno tiene disponibles y intentar soñar, pero ser aterrizado, y estos son los recursos que uno dispone y con esto hay que trabajar, ¿cierto? Sin embargo, me queda resonando lo que habló el profesor Marcelo, precisamente de que para poder hacer el proceso de la revinculación con aquellos alumnos que están en peligro de deserción o han desertado, requirió de más recursos. Que el DAEM, ¿no es cierto?, le entregara a 3 profesionales a tiempo parcial para hacer el trabajo. Entonces, no es tanto pregunta, más bien reflexión que me queda dando cuando uno dice, no todo depende de recursos, de repente en la gestión que uno puede hacer, pero aquí en la práctica, con la experiencia que tiene el profesor Marcelo, me queda resonando el hecho de puta, los recursos sí son necesarios y parece más de lo que uno cree a veces para poder hacer una buena gestión. No sé si en uno de los módulos el otro día estábamos conversando el tema de recursos y uno queda ahí pendiente de decir, chuta, sí, uno tiene que gestionar lo que tiene, pero además necesita otros elementos para poder trabajar. Entonces, veo que como dijo el profesor Nivaldo, este plan de reactivación cuenta con muchos elementos positivos, pero carece de los recursos extras que los establecimientos a veces necesitamos para poder articular otras cosas. Yo en mi realidad, con los colegas, no tengo posibilidad de contratar a alguien que me vea el tema de la revinculación, por ejemplo, de visita domiciliaria y otras cosas. Y hay que redestinar del mismo PME para poder sacar de un lado, para poder prestar otro, wow, y se hace difícil. Pero más que pregunta es lo que me queda dando vuelta. Tampoco para lamentarme, pero sí para decir, necesitamos de repente sí recursos para poder mejorar lo que uno ya tiene como idea. Eso. Solo, Felipe, agradezco tu comentario y seguramente Marcelo lo relevó ahí en su presentación. Pero si nosotros nos vamos a la encuesta, al instrumento, en este caso, Felipe, ¿cómo mejoraría, ¿no es cierto?, esta política? No sé si les quedó la rutina, pero en primer lugar, ¿no es cierto?, estaba el tema de los recursos. A propósito de lo que dijo muy bien Marcelo, que al final, ¿no es cierto?, los recursos no están saliendo como entre comillas de su propio liceo, sino de el DAEM. O sea, claramente se necesitaron recursos externos propiamente tal. No obstante, claramente es importante también, como lo planteas tú, Felipe, eh, también, ¿no es cierto?, es posible que uno también pueda generar, eh, eh, en este caso, redes de apoyo y que no necesariamente, a lo menos en los temas de que no sea revinculación, porque eso sí es importante. Marcelo seguramente eso lo sabe, el tema de la revinculación está asociado también incluso de visitas externas, o sea, tener que ir a ver los cabros dónde están, en las casas, que ustedes entenderán que eso es imposible hacer con los poquitos y nada recursos que pueda tener un colegio. Pero sí, nosotros también lo relevamos y también Marcelo lo planteó ahí a propósito de la articulación entre profesionales del ámbito, por ejemplo, de lectoescritura, lo nombró muy bien Marcelo, pero eso también la encuesta también lo plantea. ¿Ah? O sea, generar redes de apoyo que no necesariamente involucren recursos, también, ¿no es cierto?, es muy importante para poder implementar mejor esta política. Eso quería plantear yo, Felipe. ¿Queda abierto algún comentario a lo planteado por el profesor Marcelo, por el profesor Nivaldo, Sí, por Daniel, Felipe? me parece, bueno, yo creo necesario relevar la reflexión que hace Felipe en torno a
determinar que en esto, en mi particular opinión, debe siempre existir un justo equilibrio, digamos, desde el punto de vista de la gestión del directivo. ¿Ah? Porque en esto un 50% ciertamente y tal vez un 51% es el talento del equipo directivo para poder resolver situaciones de esta naturaleza a propósito de cómo focalizar, cómo abordarlas, cómo definir y priorizar. Y el otro porcentaje ciertamente va acompañado del apalancamiento de recursos. O sea, comparto esa reflexión desde el punto de vista en que tiene que haber siempre un justo equilibrio. La pregunta, y aquí devuelvo un poco la pregunta para la reflexión, y si no contamos con recursos, está el talento nuestro como profesionales de la educación, donde tenemos que colocar todo de nuestra parte, por supuesto, para poder estructurar desde las orientaciones que nos plantea, en este caso, el Ministerio de Educación, y la bajada hacia el establecimiento educacional. Porque de lo contrario, nos quedaríamos, y disculpen la palabra, nos quedaríamos en lamento respecto de que no contamos nunca con recursos. Hay un recurso valioso en un establecimiento educacional que es el capital profesional, cultural, que los colegas profesores tienen y que evidentemente uno tiene que aprovechar. Gracias, profesor Marcelo. Hay... Matías, por favor, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Don Marcelo, un gusto saludarle. Me quedó una duda, ¿los recursos nacen desde el DAEM o vienen desde el ministerio? Porque, y da pie a a la segunda pregunta, ¿usted desde hace cuánto tiempo está trabajando con este apoyo del DAEM? Porque justamente en mi comuna, que usted muy bien conoce, estos equipos gestores territoriales se le llaman, fueron presentados hoy. Esa es mi Sí, consulta. sí, a ver, efectivamente los gestores territoriales, que son los equipos profesionales externos, son unas partidas presupuestarias que el Ministerio de Educación dispuso a través de una especie, no a través de una especie, a través de una metodología de concursabilidad, es decir, la presentación de una propuesta para efectos de apalancar los recursos con la presentación de los profesionales. Eh, y en el caso de la comuna de Cauquenes, los profesionales están hace un mes, y hace un mes ya venimos trabajando con ellos. Eso en el caso de la revinculación. En el caso de recuperación de aprendizaje y la profesional contratada en materia de lectoescritura, eso es con subvención general. Por eso digo, en el caso nuestro, con producto de la concentración de matrícula y los factores asociados a las subvenciones, tenemos todavía algunos recursos de subvención general que nos permitieron contratar un profesional para poder monitorear y llevar a cabo esa parte del plan. Matías, espero responda el profesor a lo que le planteaba. Profesor Marcelo, estaba respondiendo Matías. Francisco levantó la mano también. Francisco. Gracias, profesor Daniel. Primero que todo, saludar y agradecer y felicitar la presentación al profesor Nivaldo y al profesor Marcelo. Eh, Luego mi comentario va a una mezcla de pregunta y reflexión en relación a la presentación del estudio que presentaba el profesor Nivaldo. ¿En qué sentido? En algún momento recuerdo que uno de los elementos que se estudiaba, por ejemplo, uno de los nudos pareciera ser, eran los contextos sobre los cuales se generaba la aplicación de las políticas, que los equipos directivos parece que reclamaran frente a eso, como que no se tenían en consideración los contextos. Y los contextos surgen cada tanto como una problemática a la activación o a la aplicación en realidad de las políticas. Y yo me pregunto si eso contiene o no, por ejemplo, los sesgos. Y yo de repente tiendo a pensar que más que los contextos, muchas veces las problemáticas para la aplicación de una política son los sesgos. Entonces, por ejemplo, sí que está identificado, podemos llegar a identificar
qué tan de acuerdo está un encargado en algún determinado establecimiento a tener que aplicar una determinada política. Que quizás lo más gráfico, no es el caso, pero lo más gráfico puede ser la política de educación sexual, ¿ya? Porque a lo mejor los encargados dicen, sí, sí, lo aplico, y no están tan de acuerdo en su foro interno por diferentes sesgos que puedan tener, valóricos, de principios, morales, religiosos, lo que sea. Eh, y eso para mí muchas veces puede ser un problema. Eh, y lo otro también es la coherencia que pueden existir entre las medidas y las políticas que se están buscando. Entonces, también ya ha sido un tema que se ha logrado ir conversando a lo largo del magíster. Estuve revisando ahí entre medio de la presentación el reglamento del liceo y me parece que no está tan focalizado en esto, pero también es recurrente advertir que muchas veces, por ejemplo, la política de reactivación, mientras que por un lado se está tratando de que los estudiantes vayan a clases, por otro lado, ante las más mínimas faltas, también se excluye. Entonces, es recurrente ver que ante inasistencias de los estudiantes o atraso, se sigue todavía una lógica muy sancionadora de que si llegan 3 veces atrasados, terminan suspendiendo a los chiquillos un día, 2 días, 3 días. Y, y eso, fuera de que a mí me pueda parecer malo o incorrecto, advierto que presenta una problemática de incoherencia respecto a lo que la política busca, mientras lo que después el establecimiento realiza por otro lado. Puede darse con otras faltas también o sea, por un lado, desde la positivo se busca, como decía, atraer estudiantes y por otro lado, a través de la falta, excluirlos. Entonces, entiendo que hay faltas que son más graves y eso habrá que revisarlo según cada caso, porque una violencia específica entre estudiantes a lo mejor no es un problema grande, pero lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, que es la violencia cultural, que para mí es otro tópico, sí es un problema, porque genera otro tipo de ambiente dentro de la comunidad educativa. Y eso también apunta un poco a la reflexión, como esta ambivalencia de repente de acciones que tienen o muestran los establecimientos que pareciera ser que son incoherentes. Eh, Queda como duda de reflexión. Una parte, gracias Francisco por tu consulta, pero yo creo que en parte Marcelo logró plantearte o tratar, ¿no es cierto?, de reflexionar en torno a lo que significa la contextualización de una política. O sea, él lo habló incluso en porcentaje, un 51%, un 50%, estamos hablando de talento y más que a veces, ¿no es cierto?, de talento que puede sonar, ¿no es cierto?, como demasiado de la meritocracia. No, estamos hablando, ¿no es cierto?, de gente que definitivamente deja los objetivos personales y no están por sobre el mismo objetivo de la institución propiamente tal. Y aquí respondo en parte a tu pregunta. O sea, yo perfectamente puedo no estar de acuerdo con una política, ¿se entiende, no? Pero claramente, si yo formo parte de un equipo y entiendo que hay un objetivo institucional que se tiene que cumplir, hay una meta, estamos hablando, ¿no es cierto?, claramente de un indicador, de una fecha y un indicador que va a ser medido, sobre todo en lo que estamos hablando de reactivación de aprendizaje. Deberíamos nosotros tratar como creo yo, como directivo, pues que Marcelo quizás pueda redondear más, pensar, ¿no es cierto?, que no podemos estar los objetivos, insisto, personales por sobre los institucionales, ¿ya? Yo entiendo muy bien eso, Francisco, que de cierta manera a veces las políticas corren el riesgo de querer, ¿no es cierto?, plantear un plan o una idea en alguien que obviamente no está de acuerdo. Y perfectamente no podemos estar de acuerdo, pero si estamos en una institución o estamos o sabemos cuáles son, en este caso, los objetivos de la institución o del plan, ¿no es cierto?, deberíamos pensar en dejar esto de lado. Eso es como una primera respuesta, Francisco. Y lo otro,
yo te encuentro razón también. Creo que y si miramos el estudio, las primeras causas, la primera mirada que siempre mira cuáles son los problemas, tendemos siempre a quejarnos de que no contextualizamos, de que la verdad. Ahora, también eso también tiene un poco de razón. Cuando nosotros pensamos de que quizás hay una política demasiado centralizada y no ve las particularidades de una organización, también digo yo queda como un poncho, te queda o muy grande o te queda muy chico, ¿se entiende, no? Entonces no hay una justa medida. Pero una vez más, ahí está también, y lo plantea Marcelo, tiene que ver, ¿no es cierto?, con los equipos directivos, ¿ya? Ahora, y esto es clave siempre, ya, pero ok, nosotros vamos a hacer esto, pero después, ¿cómo vamos a ser evaluados? Y esto es súper importante, ¿ya? Porque yo puedo, ¿no es cierto?, generar un montón, ¿no es cierto?, de planes, un montón, no sé, operacionalizar un montón de iniciativas como las plantea Marcelo, pero la verdad es que si eso después, cuando me evalúen, o sea, me evalúan, ¿no es cierto?, en cuánto yo he avanzado respecto de un indicador que yo nunca estuve de acuerdo, eso también es un tremendo problema para el equipo directivo. No sé si con Marcelo podemos ahí imponer un poco si está de acuerdo o no. De esto se trata este conversatorio. Gracias, Francisco. Bueno, ciertamente estoy de acuerdo con la reflexión que hace el profesor Nivaldo, porque efectivamente cuando uno asume en la calidad de director a través del sistema de alta dirección pública, firma un convenio de alta dirección pública. Y ahí está la dicotomía. El convenio de alta dirección pública no dice nada respecto del plan de reactivación educativa. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, ¿dónde pongo el foco del punto de vista de la gestión? Si me dedico al plan o me dedico a cumplir los indicadores que están lejos, digamos, de ser parte del plan, aunque uno los va entrelazando, ciertamente. Entonces, qué duda cabe de que efectivamente en esto, eh, en la reflexión que hace Francisco, es importante distinguir que siempre van a existir tensiones respecto de estas variables vinculadas a los intereses personales o a los objetivos personales y a los objetivos institucionales. ¿Ah? En esto yo en lo particular convoco a la reflexión desde el punto de vista de estos mismos instrumentos. Por ejemplo, el reglamento interno de convivencia escolar. Y me hace mucho sentido lo que tú planteas, Francisco, para poder revisar el instrumento que tenemos nosotros, porque solo coloco, a propósito de esta tensión que tú planteas, tenemos una alumna que en el contexto de inasistencia es una de las tasas más altas de inasistencia del liceo. Llegó el lunes de la semana pasada, el miércoles atentó gravemente contra la integridad física de otra compañera, en consecuencia se fue suspendida. Y claro, tenemos que revisar nuestro instrumento en virtud del nuevo contexto para ver qué pasa con ese estudiante. Porque en definitiva, como tú bien dices, estamos excluyendo a propósito de nuestro propio reglamento. Pero es una realidad y que nos convoca a mirar de qué manera nuestros instrumentos se ponen al servicio del bien superior de los niños, en este caso, que es ciertamente garantizar con las mejores alternativas que podamos entregarle el derecho a la educación. Gracias, profesor. Valentina levantó la mano. Valentina, es suya la palabra. Gracias, profesor Daniel. Bueno, primero agradecer a los expositores. Muy interesante el tema de la reactivación educativa y cómo se ha ido implementando esto en la práctica, además del profesor Marcelo, que pudo exponer su experiencia en el liceo específicamente. Dentro de esta política, Seamos Comunidad, ¿cuál es la opinión que tienen ustedes como expositores sobre el Plan Nacional de Tutorías? No sé, puedo decir yo cortito, no sé si está financiado. Marcelo, no sé si está. Una política que no Sí, tiene sí. financiación tiende a ser. Tiende a ser letra muerta, en definitiva. Exactamente. O sea, si no está financiada, es muy complejo de poder implementarla, digamos. Quizás puedas sumar más ideas, Valentina, quizás tu experiencia a propósito de la consulta, porque a lo mejor tú tienes alguna experiencia que nos quieras comentar respecto de las tutorías.
Sí, bueno, básicamente por lo que comentaba ahí el profesor Marcelo, que finalmente nos está dando en la práctica el tema y es la situación de muchos colegios que finalmente queda como una letra muerta, como dicen ustedes. También me gustaría saber específicamente, deme un minutito. Perrita que se pone a ladrar. Bueno, también me gustaría saber cuál es la opinión de ustedes sobre el cambio de paradigma que mencionó el profesor Nivaldo, que hay una resistencia por parte de los docentes que están presentando y cómo se evidencia esta realidad. Yo no sé si, a ver, planteado desde la perspectiva de un cambio de paradigma, yo creo que eh, lo dice la política, ¿ah? No lo digo yo, lo dice la política. Lo que nosotros podemos con el estudio reafirmar en cierta manera en que desde la perspectiva de lo novedoso, de lo nuevo, ¿no es cierto?, tiene que ver claramente con preocuparnos, pero yo lamentablemente partí con datos muy negativos, pero es así, ¿ah? En que de cierta forma la revinculación y el tema de la asistencia, o viendo desde la perspectiva de la inasistencia, esto no se está cumpliendo, ¿ya? Eso por un lado, pero cuando nosotros hablamos y lo que tú planteas, Valentina, yo lo planteo, ¿no es cierto?, más que todo como facilitadores. Yo creo que es clave el tema de el trabajo cooperativo de la institución propiamente tal, el trabajo colaborativo entre toda la organización, en tener, ¿no es cierto?, una visión más que misión, porque sabemos que la misión está escrita y nadie se la conoce, pero la visión es clara porque eso viene muchas veces desde el sello que da el equipo directivo, ¿no? Entonces hacia abajo. Entonces, si eso es claro, es coherente, es congruente, genera cohesión, genera articulación, yo creo que llevamos algo ganado. Y yo lo veo desde esa perspectiva, o sea, paradigma implica un cambio, un acuerdo nuevo, asociado a que para poder nosotros mejorar el aprendizaje, tenemos que, de cierta manera, revincular a los estudiantes con la escuela, pero de cierta manera en eso no lo estamos haciendo bien. O sea, yo creo que a lo mejor el liceo de Marcelo parte, quizás él lo ha ido cumpliendo en parte de los temas de la asistencia, el control, el monitoreo, pero a nivel nacional no estamos bien en esto, Valentina. Entonces, por eso nosotros lo planteamos que quizás, ¿no es cierto?, mejorar implica también más recursos, porque esto implica más recursos. O sea, fin de semana, ¿sí o no? O mis profesores que están trabajando fuertemente en otras áreas, pero ahí tuve el apoyo, ¿no es cierto?, claramente de su sostenedor, en este caso el DAEM, para poder generar una mejor revinculación. Pero yo creo que es eso, Valentina, no sé si te ayuda un poco en la reflexión. Sí, gracias, profesor. Álvaro ha levantado la mano. Álvaro, por Hola, favor. hola, buenas tardes. En primer lugar, gracias por la exposición, profesores. Yo creo que estábamos muy atentos tratando de analizar, sacar algunas conclusiones. Me gustaría hacer una pregunta, entendiendo que efectivamente son los establecimientos educacionales y los equipos de liderazgo que están gestionando las instituciones quienes deben hacerse cargo del problema, no olvidándonos de eso, pero también considerando que según datos que entregaba el profesor Nivaldo, 4 de cada 10 estudiantes no estaban vinculándose con el establecimiento, y considerando que este es un problema sistémico también, ¿cómo hoy día está dialogando desde la perspectiva de ustedes, del profesor Nivaldo y también desde el profesor Marcelo, a lo mejor desde su institución, cómo se está dialogando con las instituciones que están formando parte de la protección a la infancia hoy día? Y que de algún modo también sistémicamente van apoyando a la labor de los estudiantes que están en riesgo por vulneración de derechos, por ejemplo.
Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué se pudo ver en el estudio, profesor? O si es que hay evidencia al respecto, o profesor Marcelo, ¿cuál es la experiencia que usted tiene en este sentido? Considerando, insisto, que aquí hay temas que son también ya de carácter sistémico y donde el concepto de la vulneración ya es un tema que al menos debe ser derivado de acuerdo a nuestros reglamentos internos. Yo solamente muy poco, quizás Marcelo en esto lo maneja mejor, pero yo creo que uno de los ejes que está asociado es el tema del eje de que lo planteamos nosotros acá y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la convivencia y la salud mental. O sea, eso yo lo generaría. Ahora, más datos no conozco y en esto Álvaro en nuestro estudio no vio el tema, ¿no es cierto?, de protección a la infancia, así que no te podría responder Álvaro esa parte, ¿ya? Quizás algún otro profesor lo sabe o lo vio o lo ha estudiado. Marcelo, no sé si conoces algo tú también. Bueno, solo a propósito de la pregunta de Álvaro, que es cómo dialogan las instituciones que forman parte de la protección a la infancia, es bastante eh, diversa. ¿Ah? No hay una uniformidad respecto del diálogo con las instituciones, porque cuando hablamos de las instituciones, en este caso, por lo menos la experiencia que yo tengo en Cauquenes, son los agentes colaboradores de Mejor Niñez. ¿Ah? Y son tan distintos unos de otros que en definitiva se hace un poco complejo poder unificar ciertos criterios con ellos mismos. Entonces, es más, con una institución, a propósito de uno de sus tantos programas, yo dialogo con tres duplas distintas de la misma institución. Entonces, ahí tenemos una complejidad y creo que hacia donde apunta Álvaro, tu pregunta es cómo, en definitiva, aunamos criterios desde una estructura macro para efectos de que este diálogo sea fructífero en virtud, digamos, de estos niños que tienen una condición de vulneración de derecho y que puedan ser efectivamente, el trabajo de revinculación sea mucho más potente, digamos. Y ahí, como te digo, en la experiencia es diverso, depende mucho de la estructura, inclusive de naturaleza nacional o regional, que ese organismo colaborador de Mejor Niñez tenga. Ha sido bastante disperso en general. Bien. Solo agregar mientras, porque hay dos profesores que, dentro de las interrogantes que nosotros teníamos, Álvaro, estaba asociada a las acciones complementarias, ya que los docentes directivos sugerían, pero a nivel, ¿no es cierto?, de sostenedores propiamente tal. Y está dentro de la mirada de los docentes directivos el mejoramiento en la articulación con otros actores. ¿Ah? Entonces, yo creo que ahí en parte a lo menos está esa intención desde la perspectiva de este trabajo, que es trabajar más colaborativamente, ¿no es cierto?, a niveles de redes, con apoyo directo, ¿no es cierto?, con los centros de apoyo, como tú lo planteaste, de niñez, ¿no es cierto?, como la OPD, las oficinas municipales, la nombraron los docentes directivos y también los servicios de Mejor Niñez. ¿Ah? Pero estaba también dentro de esas inquietudes, pero aparecía como en tercer nivel de recurrencia. Lo primero era claramente, y todos sabemos que tenía que ver con el apoyo socioemocional que hoy día están sufriendo muchas escuelas. Eso es lo que te podría plantear, Álvaro. Parece que hay dos personas más, Daniel, y no sé, 5 minutos más y cerramos, ¿les parece bien? No sé, cómo ustedes. Bueno, las inquietudes, los comentarios han sido muy relevantes, enriquecen mucho la conversación. Era lo que esperábamos como Instituto de Investigación y Desarrollo Educacional. Como plantea el profesor Nivaldo, que tenemos dos consultas, Andrea y Nicole, así que como ustedes gusten, quien quiera partir primero. Muchas gracias, profesor. Muy buenas tardes a todos y todas. Bueno, analizando algunos documentos relacionados con este plan, ¿verdad?, de reactivación, en la presentación que se hizo al Congreso el 3 de abril, se entregan datos con respecto a la salud mental docente.
y se menciona que desde el año 2018 al 2022 se incrementó en 10 puntos porcentuales el ausentismo docente en los establecimientos con financiamiento estatal. Y un estudio de la Facultad de la Educación de la PUC concluye que algunos de estos elementos están asociados al rol del género femenino y que por el hecho de ser mujer también se inciden en algunos niveles de angustia psicológica de los docentes. Entonces, yo hoy día estoy fuera del sistema, por lo tanto no tengo mayor información al respecto. No sé si ustedes tendrán información relacionada a cómo se hace cargo de estos datos el plan de reactivación. Vamos a escuchar las preguntas primero, Nicole, el profesor Jorge, y después le pedimos a nuestros expositores puedan comentarlas. Nicole, profesor Jorge. Sí, muy buenas tardes a todos. Felicitar la presentación de los profesores. Y está muy ligada con la pregunta de Andrea. Me gustaría preguntar si los profesores tienen la percepción de ser parte de este plan de reactivación, porque también los involucra. Y no sé si los profesores tienen la percepción de ser parte de ellos. Entonces me gustaría saber su opinión también. ¿Qué consideran ustedes? ¿Los profesores se sienten parte de este plan de reactivación? Profesor Jorge. Al parecer estaba muteado. Lamentablemente, buenas tardes. ¿Me escucha, Daniel? ¿Me escucha bien? Sí, profesor. Sí, lamentablemente no puedo abrir la cámara en este momento, justo ahora. Pero voy a reforzar un poco la opinión que introducía Andrea. Y que también en cierto sentido plantea un matiz que planteaba Nicole. Hay que pensar en los profesores, hay que pensar en los profesores, porque los profesores somos agentes centrales de los sistemas educativos, eso lo indican todos los estudios en términos de todos los aspectos esenciales de la gestión escolar, y cuando se hacen trabajos de este tipo respecto de la función que cumplen los profesores en ellos, se los estima un agente más. Yo creo que es central tomar en cuenta la situación de los docentes, especialmente además en el sentido que dice Andrea, porque además de la condición de los docentes en particular, o en general, en particular está el punto referido al hecho de que las docentes son mayoritariamente mujeres y los profesores estamos atravesando por un momento muy crítico en términos del reconocimiento social a nuestra labor, y eso se incrementa más por el hecho de que se trata de una discriminación que se expresa como discriminación de género. Bueno, y en este sentido no hay que olvidar que hay una agenda de reivindicaciones de los docentes de la última semana que incluyeron una paralización y que anuncian una paralización indefinida prontamente. Entonces, en ese sentido, la pregunta de Nicole es interesante, es cómo vincular a los profesores con este plan de reivindicación que el Ministerio pretende proponer, en circunstancias en que los profesores están generando una agenda de reivindicación contraria a lo que el Ministerio está proponiendo. Gracias, Daniel. Sí, profesor. Profesor Nivaldo, profesor Marcelo. Quiero leer en el chat, Nelly nos plantea que el plan de reactivación lo encuentra bueno ya que representa una preocupación por la realidad educativa que tenemos hoy. Mi inquietud es que existen en las comunidades educativas factores que no están a nuestro alcance con los cuales debemos lidiar diariamente. Ejemplo, rescatar a nuestros padres y apoderados, que son un eje fundamental en nuestra labor educativa. Queda abierto la conversación. ¿Me permite Sí, decir algo cortito? Porque yo soy por favor, Nelly. señora Nelly. Ya, buenas tardes a todos. Gusto saludarlos. Bueno, ahí yo decía que, bueno, en realidad el plan de reactivación de saberes, de aprendizaje, de una u otra manera, los colegios lo hemos estado abordando en los 3 ejes que ustedes plantearon. Pero ahí yo ponía que hay factores que nosotros no podemos controlar
¿se fijan? Y tiene que ver, por ejemplo, el eje de la asistencia y revinculación. ¿De qué manera? No sé si ustedes habrán hecho algún estudio que nos permita ver la mirada que tiene el apoderado frente a la educación. Porque nosotros, obviamente, en nuestra labor educativa diaria, estamos motivando, estamos haciéndole ver a los apoderados lo importante que es, ¿verdad?, la educación. Entonces sería muy bueno que, porque en una de las preguntas parece que decían ustedes si había alguna parte que nosotros considerábamos que faltaba, yo creo que sí, pues a mí me gustaría saber qué pasa con los apoderados. Lo otro también, cómo un alumno que está inserto en un ambiente, ¿cierto?, de mucha vulnerabilidad, ¿de qué manera lo podemos nosotros atraer? Porque, por ejemplo, en la comunidad que yo trabajo, lamentablemente los apoderados eh, retiran a los estudiantes, no los envían a los colegios, porque ellos son una fuente de entrada para la difícil situación económica. Entonces, cuesta mucho hacerle entender al apoderado, ¿cierto?, que cada día que falta, la pérdida de conocimiento, la pérdida de habilidades, destreza y todo lo que involucra nuestra labor, ¿cierto?, se pierde. Entonces, a mí me parecería muy interesante que en algún momento lo pudiéramos hacer. Lo otro también que a mí me gustó fue la priorización curricular, en el sentido de enfatizar los objetivos basales, porque de esa manera, sobre todo en un ambiente de alta vulnerabilidad en el cual yo me desempeño, eso de alguna manera aseguraba alguna equidad, ¿cierto? Porque frente a aprendizajes mayores, ¿cierto? Más elevados dentro del conocimiento o de la adquisición cognitiva que tenemos, ¿cierto?, a nivel de nuestros estudiantes, la brecha se agrandaba más. Porque esta brecha siempre ha existido. No nos pongamos así como sorprendidos, oh, hay una diferencia. La hay, porque nuestro sistema educativo chileno tiene diferencias y eso nadie lo puede negar. Y esta pandemia lo que vino a hacer, y todo el mundo lo ha dicho, yo estoy totalmente de acuerdo, yo llevo en educación 30 años, la brecha se acentuó. Y por eso la priorización curricular en el ámbito del eje de fortalecimiento de aprendizaje lo encontré positivo. Por lo menos en nuestra comunidad educativa los docentes abarcaron los aprendizajes, ¿cierto?, basales. Y ahora estamos en la etapa de podernos irnos a los complementarios. Y lo otro también que siento de repente, pero esto es una percepción mía, ¿ya?, que estos planes de política educativa de mejoramiento a todo nivel, como que se carga mucho al profesor, mucho. Porque, por ejemplo, la unidad de salud mental que tenemos en el colegio, eh, mucho trabajo, y no abarcan, no pueden ellas, la psicóloga, la trabajadora social, el encargado de convivencia, porque de repente como que floreció una violencia en la sociedad y se manifestó justamente en las unidades educativas. Entonces, sería muy bueno que no solamente, bueno, el programa en sí, yo lo he leído, ¿cierto? Lo he vivenciado, pudiera tener, ¿cierto?, el recurso, ¿ya? Contar con más personas que nos puedan apoyar en las diferentes áreas en las cuales trabajamos. Eso quería, no sé, es como expresar, ¿cierto?, la mirada mía que puede ser reflexión, pregunta. Gracias por escucharme. No, usted, Nelly. Enviar un par de ideas de las que se comentaron acá, partiendo también por lo que se dijo en un principio y que está asociado a que cuando se genera una política, a veces, ¿no es cierto?, la miramos y tiene una mirada, ¿no es cierto?, en que no es sensibilizada con el equipo, no es sensibilizada con los docentes. Yo voy a volver a repetir, creo que el éxito en general de una política educativa depende mucho también de los equipos directivos, ¿ya? Son los equipos directivos son los que tienen que hacer la bajada para, de cierta manera, no generar grandes expectativas, pero sí dar solución a muchas de las
necesidades que tenemos nosotros los profesores. O sea, en parte me uno un poco a lo que planteaba Jorge en el sentido de que hacer una política sin consulta, hacer una política o inconsulta, o hacer una política sin que nos consideren en nuestra opinión, que de repente, ¿no es cierto?, muchas veces llegan algunos programas y proyectos que ni siquiera nosotros los entendemos, ¿ya? Y que al final simplemente para hacer un cumplimiento es como un indicador de rendición de cuentas, decir, mira, ¿sabes qué más llena la planilla nomás, ¿no es cierto? Pero nunca vamos a usar, ¿no es cierto?, ese programa, ¿ya? Por ejemplo, me acuerdo en algunos valga la redundancia, ejemplos de algunos colegas que hablaban, por ejemplo, del Leo primero, es decir, nunca lo tomaron algunos en serio, con mucha consideración. Yo creo que hace falta también una política, puede sonar quizá un poco dura, pero yo creo que hay que hacer una revisión también del autocuidado de nosotros, de los profesores. O sea, hablan siempre de autocuidado, pero el autocuidado es solamente el estudiante, pero también tiene que haber un autocuidado, ¿no es cierto?, con nosotros mismos como profesores, Nelly. Y esto significa que, de cierta manera, que nosotros como equipo generemos las capacidades para poder mejorar nuestra salud mental y prevenir también a veces la violencia que se da entre los mismos colegas, ¿ya? Entonces, y eso una vez más es parte, en parte, y Marcelo puede no estar de acuerdo conmigo y en esto, que son los equipos directivos los que tienen que hacer una bajada, porque si no ven, insisto, en un elemento tan básico como una cohesión, en que si vamos a hacer un autocuidado así, generemos, conversemos, veamos cómo damos soluciones, ¿no es cierto?, estas diferencias o estas divergencias de algo, ¿ok? Y por último, yo creo que respondo también un poco a lo que planteaba Nelly, parece que no fue Nelly, fue Nicole, parece, y que tiene que ver desde mi perspectiva con... hay una percepción muchas veces, ¿no es cierto?, de esta implementación de políticas en que no está coordinada con las expectativas que nosotros tenemos respecto de lo que se nos está, lo que se está implementando en una escuela. Y por eso, insisto, creo que esta desconfianza y el temor profesional que existe, yo lo veo desde la perspectiva de un equipo directivo bien cohesionado, un trabajo colaborativo y también, ¿no es cierto?, entender que cuando se nos generan, ¿no es cierto?, inquietudes, hay que atender esas inquietudes, ¿ya? Los profesores también necesitamos escucharnos y que nos escuchen. Eso, Daniel. Gracias, profesor Nivaldo. Profesor Marcelo. Sí, no, brevemente voy a tratar de reflexionar en virtud de las preguntas que hicieron Andrea, Nicole, Jorge y Nelly, que reflexionaba también. Sin duda, y porque Andrea plantea algo muy necesario, de cómo se hace cargo de esto el plan de reactivación. A propósito del ausentismo docente y que tiene ciertas particularidades de género y que ella en algún momento lo planteó también. Yo creo que en esto no hay nada más central que el factor humano. Ser parte del equipo directivo y de gestión contempla dentro, y lo dice en el marco para la buena dirección, uno debe tener principios y también debe tener algunas competencias profesionales asociadas al cómo yo identifico las competencias de los docentes, cómo reconozco los logros de los docentes, cómo apoyo en una dinámica del bienestar, cómo genero ambientes bien tratantes desde la gestión y que eso evidentemente va acompañado sin duda alguna de las competencias y habilidades que debe tener un directivo, digamos. Entonces, yo creo que si hacemos la lectura en el área chica del plan, es muy probable, Andrea, que nos encontremos con que la respuesta es que, en definitiva, a lo mejor tal vez no se hace cargo, pero quienes nos tenemos que hacer cargo somos los que trabajamos con el factor humano dentro de cada establecimiento educacional. De lo contrario, no tendríamos que estar ahí, digamos. Entonces, uno debe empatizar con la realidad de los colegas,
debe entender lo que están experimentando las y los profesores, colegas, todos en el establecimiento educacional, con las múltiples y diversas complejidades que ciertamente experimentan en el diario vivir, desde el hogar. Marcelo, quedó muteado, profe, te muteaste. Ahí. Bueno, finalmente yo creo que uno tiene que colocar aquí el factor humano para empatizar con las realidades de las colegas y los colegas, digamos. Eso a modo de reflexión, digamos. La última parte casi no se le escuchó al profesor Marcelo, justo se muteó. Tenemos la última pregunta ya, cerrando de Patricia, y los comentarios finales y cerramos la actividad. Patricia, por favor. Gracias, profesor Daniel. Profesores, felicitarlos primero por la presentación muy clara. Quizá a modo de cierre, mi pregunta es, la política que ustedes estaban hablando, ¿cierto? De esta problemática post-pandemia, según la visión de ustedes, de lo que han estudiado, de los que han ido presentando, ¿qué le agregarían a esta política? ¿Qué hace falta? Esa es mi pregunta quizás ya de cierre con las excelentes presentaciones de ustedes. Es una tremenda pregunta, Patricia. Nos hace reflexionar en un par de segundos, pero yo creo que... Pero de todas maneras, conociendo a Patricia, una estudiante muy inteligente, yo creo que en lo principal, y te respondo así sin tanta atadura, yo creo que el mejoramiento de la desconfianza y el temor que muchas veces, ¿no es cierto?, los profesionales tenemos respecto de la implementación de una política. La queja permanente es que a veces, ¿no es cierto?, las políticas pasan por la ventana de la sala de clase, nunca entran, es porque los profesores no, insisto, no hemos sido capacitados, no hemos sido sensibilizados. Yo le agregaría eso, Patricia. Y para eso, nuevamente, actividades de sensibilización clave, y otra vez el equipo directivo es el llamado a hacerlo, Marcelo. Eso respondería. Patricia. Sí, me sumo a la reflexión del profesor Nivaldo y complemento con, tal vez, Patricia, es que fortalezcamos nuestras convicciones respecto de lo que estamos haciendo, digamos. ¿Ah? Si no tenemos la convicción de que, inclusive, independientemente de la misma política pública, nuestro quehacer es tremendamente relevante desde el punto de vista de la formación de las y los estudiantes. Entonces, si no nos reseteamos respecto a nuestras convicciones, creo que se hace más difícil el camino. Ahí están trazadas las rutas. Agradecemos a cada uno su valioso aporte. Han enriquecido mucho la conversación en estos temas que son tan relevantes. Es la realidad actual en la que estamos cada uno de los establecimientos escolares, cada uno de los directivos, ustedes como docentes, los estudiantes de nuestro magíster, como parte del sistema escolar, la gente que ha podido asistir, nuestros profesores. Queremos cerrar este conversatorio contándoles también que vamos a tener conversatorios los siguientes meses de distintos temas. Vamos a tener un conversatorio con el profesor Jorge y con la profesora Moira y vamos a ir avanzando a lo largo de este año con distintos temas de interés. Les vamos a hacer llegar esta invitación a las sucesivas actividades que tengamos. Esperamos que tengan un buen cierre de jornada de hoy y puedan tener una excelente semana. De no haber comentarios finales, nos estaríamos despidiendo y esperamos verlos próximamente a cada uno y una de ustedes. Solamente dos cositas. Yo agradezco primero a Marcelo, gracias por participar en esto. Creo que ha sido muy importante, muy nutritivo respecto, ¿no es cierto?, de lo que es una política pública, porque los estudiantes nos escuchan muchas veces, pero
como dijo alguien por ahí, otra cosa es con guitarra, aunque tuvo muy mal ese ejemplo de haber llevado la guitarra, ya saben a qué me refiero, porque no es lo mismo. Y agradezco a los estudiantes y también saludo muy especial a ex estudiantes como Lilian, que la veo, estoy viendo acá, Lilian Wari de Bolivia, seguramente se nos conectó. Así que no se me escapa nadie, por favor. Así que un abrazo y gracias también, Nelly, por participar con nosotros acá en el instituto. Yo eso solamente y nos vemos con los estudiantes en 15 minutos más. En este mismo link nos juntamos. No hay solamente un recreíto solamente, ¿ya? Gracias, Daniel. Gracias, colegas. Buenas Muchas noches, muchas gracias y gracias. buenas noches. Que tengan una buenas jornada. Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias, buenas Buenas noches. noches. Chao, gracias.